Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Natalia Patiño, integrante del equipo de trabajo del programa L Colombia del Instituto Caro Cuervo. Sean todos bienvenidos a la inauguración de Miércoles Tele 2015. Esta es una iniciativa del programa L Colombia del Instituto Caro Cuervo que comenzó en el mes de septiembre del 2014 y es un espacio para discutir sobre el español como lengua extranjera. Su objetivo principal, vincular a los docentes, investigadores y expertos en ella y bilingüismo a través de su participación en los conversatorios, chats, hangouts y demás actividades realizadas. De esta forma ha sido posible intercambiar experiencias y se ha generado un espacio de reflexión en el que las universidades y los seguidores han aportado al proceso de consolidación sobre diferentes temas relacionados con esta temática. A continuación se dirigirá a todos ustedes Alejandra Olarte, coordinadora del programa L Colombia del Instituto Caro Cuervo. Hola, bienvenidos a todos y todas, muchas gracias por estar aquí. Pues les damos otra vez la bienvenida a este primer evento de Miércoles L. Tenemos la suerte de contar con el profesor Jean-Peter Nauta. Le agradecemos al profesor por estar acá y compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. También les agradezco a ustedes por venir a estos eventos y pues por el compromiso que tienen con el Miércoles L, con el equipo de Colombia en las dos y con las universidades. Les quiero contar que las actividades del Miércoles L después de esta van a empezar en abril. No las vamos a empezar en marzo porque en L Colombia estamos estructurando un poco la secuencia de actividades para hacerlas más estructuradas y ofrecerles un mejor programa a ustedes. Entonces empezamos en abril, pero no se preocupen que nosotros les enviamos toda la información con tiempo suficiente para que ustedes tengan el cronograma y se programen para las actividades que vamos a tener. Les voy a pedir el favor, ahora les vamos a pasar una planilla de actividades de socialización. Esto es del Ministerio de Cultura, es un requisito que necesitamos llenar y entonces hay una información, nombres, apellidos y otra un poco más específica, por eso no la pusimos a la entrada, entonces la vamos a estar rotando. Les pido el favor que la llenen. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, como decía Alejandra, hoy tenemos la primera sesión del Miércoles L del año, la cual será conducida por el profesor holandés Jean-Peter Nauta, quien trabajó durante décadas en Holanda y España y desde el año 2006 vive en Colombia. Fue fundador y redactor de la revista didáctica Cable. Es autor o coautor de artículos y de libros de L como Agenda, En Contexto, Una etiqueta olvidada, Transporte interno, Con voz y voto, Destino Bogotá, Tablas, Prisma, Evaluación y Pruebas de Nivel, publicados en los editoriales españolas Difusión SL y El Mundo. Ganó el primer premio del primer concurso Red L para unidades didácticas del Ministerio de Educación y Ciencias en 2009 y el segundo premio del tercer concurso Red L en 2009 y la beca Instituto Caro Cuervo de Investigación en Enseñanza de L en 2014. Damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Instituto Caro Cuervo. Lo que pienso hacer hoy es, en esta primera parte de la sesión, la segunda parte es un taller sobre comprensión activa, es presentarles el material que he podido hacer gracias a la beca del Ministerio de Cultura y el Instituto Caro Cuervo. Pero antes de entrar en detalles sobre el material, quiero hacer un poco de historia. Es decir, cuando uno habla con la gente, a veces gente de fuera de la profesión, sobre lo que está haciendo, cuando yo hablaba durante estos meses con personas de fuera de la profesión sobre lo que estaba haciendo,
decía, qué idea más genial, oh, qué fantástico, tal y cual, ¿cómo se te ocurre eso? Entonces yo pensaba, sí, claro, se me ocurre una idea, pero esas ideas en didáctica y en otros campos no surgen de la nada, ¿no? Ni se caen del cielo así de repente como una inspiración divina, ¿no? Cada idea, cada propuesta tiene una historia, una prehistoria, y por eso quiero hablar un poco de cuál ha sido, digamos, el desarrollo de mis ideas sobre didáctica enmarcado en la historia de la profesión. Antes estaba hablando aquí con Félix Villalba, profesor en español, que está ahora aquí para un tiempo aquí en el Instituto Carlos Cuervo, sobre la historia de la profesión. Él es español, conoce la historia del desarrollo del español en España. Yo lo conozco también, en parte de España, en parte de otros países de Holanda, básicamente, de Bélgica. Aquí la historia del español como lengua extranjera es más corta. Evidentemente siempre ha habido gente enseñando español, pero el auge que estamos viendo en los últimos años es algo nuevo. Yo creo que es importante que la gente que está trabajando en este campo sepa, conozca de la historia de la profesión. Eso es así. Si uno estudia medicina, seguramente tiene que estudiar algo de la historia de la medicina, o de ingeniería, o de matemáticas. En la profesión de español en extranjera, o de otros idiomas, debería ser también, no sé si eso es así en las maestrías, porque, claro, uno estudia enfoques que a lo mejor ya no se utilizan, pero algo de historia de la profesión debería existir en nuestros programas. Entonces, por eso, antes de entrar en materia, nos vamos a devolver a finales de los años 70, en Europa, no aquí, cuando estaba empezando la enseñanza comunicativa, o cuando, a lo mejor debería decir, cuando estábamos profesores de idiomas intentando desarrollar formas comunicativas de la enseñanza en español. Todos veníamos, casi todos los profesores, estoy hablando de los años finales de los 70, principios de los 80, todos habíamos aprendido idiomas con métodos amplificados, la plurilingual, gramática, traducción, ese tipo de enseñanza. Y estábamos intentando ver cómo se podría desarrollar una enseñanza más comunicativa, y eso no era tan sencillo. Había un grupo que estaba trabajando en la Universidad de Ámsterdam, había una asociación de profesores de Holanda bastante activa, por lo menos la sección de español, había colegas en Bélgica, algunos en Alemania, y había otros grupos en España. Y nos íbamos conociendo en aquellos años no había, como hay ahora, asociación de profesores español, la asociación ASELE, que es la más conocida ahora, es del año, si no me equivoco, 87. Existía AEPE, que era más antigua, pero más bien dedicada a la lengua y literatura, no tanto a la didáctica. Entonces, si uno buscaba gente para compartir ideas y ver cómo se podía hacer para mejorar la enseñanza, tenía que buscar otros foros. E íbamos encontrando gente, por ejemplo, en los congresos de la Asociación Española de Lingüística Aplicada. Ahí es donde empezamos a formar grupos con gente de Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Salamanca, algunas otras ciudades también. Yo viajaba bastante a España porque siempre
si hablamos de una época, eso es lo que hay que pensar también, una época pre-internet. Ahora, si uno quiere conocer algo de otro país, entra en internet y puede ver de todo y escuchar de todo. Eso entonces es posible. El país, el periódico, llegaba hablando con 2 días de retraso, radio no se podía ver en televisión. Entonces, para conocer un país, uno necesitaba viajar. Y yo aprovechaba esos viajes para ir a conocer las clases de los profesores en España, sobre todo en Barcelona, que estaban desarrollando en esa época material que no sé si habéis visto o si hayan visto alguna vez. Hablando en español se me pegó la vez. Más cerca. Si me pegó vosotros hablando con Félix ahora. Si han visto material como, para empezar, esto funciona, que son libros que hicieron historia en su momento, en los primeros años 80, que usábamos también en Holanda, y yo quería ver cómo usaban esos libros en España. Entonces, iba a clase de las escuelas de idiomas para ver cómo funcionaba eso. Y había una cosa que en esas visitas siempre me llamó la atención. Al final de la clase decían: bueno, chicos, chao, hasta mañana. Bueno, chao no, adiós, hasta mañana. Y a la 1 del mediodía aproximadamente, cuando terminó esa clase, y los estudiantes iban a su casa o donde fuera hasta el día siguiente. Y eso me llamó la atención. Yo pensaba que eso era un estudiante en una época pre-compañías low cost. Los viajes eran bastante caros todavía, la estancia. Y yo pensaba, un estudiante viene a un país durante un mes, al menos varias semanas, un mes, y tiene 5 días a la semana, 4 horas de clase al día, son 20 horas, de cuántas horas tiene una semana y un mes. Eso es antieconómico, ¿no? ¿Por qué no se hace algo? Claro, se hace algo, excursiones y tal y cual, que puede hacer cualquier turista, pero eso es algo que me llama la atención. Después, a partir del 86, yo me fui a vivir a España, monté una academia e intenté cambiar ahí o hacer ahí algo para solucionar ese problema que yo, esa inquietud, resolver esa inquietud que yo tenía. Entonces, además de los cursos que se daban, yo organizaba, por ejemplo, como una especie de paseos misteriosos con descripciones. Los alumnos tenían que salir a la calle, hacer una ruta que había descrito y durante la ruta solucionar una serie de problemas. Recuerdo, por ejemplo, en Madrid hay una calle que se llama Calle del Pez. Entonces, al pasar por esa calle tenían que preguntar a varias personas por qué esa calle se llamaba Calle del Pez. No porque la respuesta en sí fuera tan interesante, sino para que la gente entrara en contacto con los habitantes o los paseantes ahí en esa calle. Y no solo con la respuesta que les iban a dar, porque la gente diría: ¿tú por qué quieres saber eso? ¿Por qué te interesa saber el nombre, la explicación del nombre de esa calle? Y así establecer comunicación con la gente. Eso es lo que se me ocurrió en ese momento para resolver esa inquietud que yo tenía de decir: ¿qué hace un estudiante fuera de las horas de clase? ¿Cómo aprovecha esas horas? Bien, eso se quedó ahí. La academia quebró, yo de Holanda. Empecé a trabajar en otra universidad donde organizamos muchos intercambios con universidades españolas, en el marco del programa de Erasmus. Los estudiantes, casi todos, además del español que ya habían aprendido, hacían
algún curso, o bien durante todo el semestre, o al empezar el semestre, allí pasaba lo mismo. Es decir, hacían algo que podían haber hecho perfectamente en Holanda, ahorrándose el gasto del viaje y la estancia. Y siempre ha sido así. Si uno mira un programa de español, la gran mayoría, no digo todo, la gran mayoría de los programas de español, ven que hay una programación y puede haber después como excursiones, visitas y tal, pero que son visitas y excursiones que en principio puede hacer cualquier persona sin tener que hablar en español. Si uno va al Museo de Oro o a la Catedral de Sal o a Monserrate, se maneja perfectamente hablando en chino o en español, en inglés o en ningún idioma, eso da igual. Y además los estudiantes no están normalmente aprovechando esta estancia. Bueno, esa inquietud quedó ahí atrás en la cabeza, pero nunca pude hacer nada con esto. El año pasado salió la convocatoria del Ministerio de Cultura, de los estímulos, y me empezó a dar vueltas en la cabeza, a ver, sí, está bien, vamos a ver, yo tengo tiempo para hacer algo, ¿qué puedo hacer? Y de ahí, de repente surgió otra vez esa idea. Pero ¿por qué esa idea se ha podido, digamos, materializar en un material que tengo ahora aquí? Bueno o malo, esa es otra cuestión, pero es un material que he hecho. ¿Y cuál es la diferencia entre la situación de ahora y hace 20 años? ¿Qué ha pasado en esos años? Bueno, uno envejece y tiene más canas, pero eso no es tan relevante quizás. Bueno, la experiencia de uno sí tiene también importancia, pero la enseñanza del español también ha cambiado, y la enseñanza de idiomas ha cambiado. A principios de los años 80 había muy poco sustento teórico para desarrollar material. La mayoría de los materiales se hacía, vamos, con la inspiración de la gente y probando en la práctica. Pero luego, en los años 80, los años 90, se iba desarrollando, a lo que ya había empezado antes, evidentemente en el contexto europeo, el desarrollo de la didáctica de los idiomas extranjeros, el contexto europeo sobre todo, que es distinto del contexto de aquí, porque son un montón de países con lenguas distintas y gente que va de un sitio a otro y tiene otras necesidades que si uno va de aquí a Ecuador. Bien, ahora contamos, por ejemplo, con materiales que a mí me han servido, que son básicamente el marco común europeo de referencia, que me imagino que conocen todos, y el plan curricular de Cervantes. Esos son materiales publicados a partir, digamos, del año 2000, distintas versiones, y que dan exactamente un marco para desarrollar un material. Por ejemplo, los temas que yo he utilizado para desarrollar el material del explorador son temas basados en el plan curricular del Instituto Cervantes, porque ahí tiene uno una serie de, digamos, un listado, por decirlo así, de conocimientos socioculturales que sirven o que pueden servir de base para trabajar en un material. En el marco común, es un instrumento teórico bastante amplio, también hay varias, como diría, varias posibilidades de basarse o varios instrumentos que uno puede utilizar para desarrollar un material. Por ejemplo, digo como ejemplo los niveles, los descriptores de niveles. Ahí uno puede decir, pues estamos trabajando para el público estas características. Entonces, lo que quiero decir con toda esta historia es que cuando uno empieza a trabajar en algo
Y lo mismo es aquí, con un material de este tipo, que cuando un profesor necesita un material a la mañana en la clase, eso no sale simplemente de la nada, sino que viene de una tradición, digamos, ya. Bien, eso es la introducción. Entonces, el material que yo empecé con un libro que no se llamaba El Explorador, sino El Observador. ¿Por qué pensé primero en El Observador? Porque tenía la idea de que el estudiante, para trabajar, para hacer algo, para hacer una tarea, que es otra cosa que un concepto, digamos, que hace 30 años no teníamos tan claro. Para hacer una tarea fuera de clase, hacía prácticamente lo que hace un antropólogo cuando va a investigar una comunidad, o un sociólogo, en un contexto urbano sobre todo. Pero con el tiempo he visto que el observador participante, en este caso tenía que hacer algo más, tenía que ser más activo, tenía no tanto que observar o participar, tenía que activamente explorar un aspecto de la realidad colombiana en este caso. Porque la idea era la exigencia también en el estilo, que fuera un material que sirviera para enseñanza en Colombia. Bien, entonces la idea básica era esta. El estudiante tiene que explorar un aspecto sociocultural y lingüístico de la realidad colombiana. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Básicamente es una tarea, es decir, es una cosa que el estudiante tiene que realizar con un resultado concreto, siguiendo una serie de pasos. Entonces, mi idea es la siguiente: si una persona tiene que investigar determinado tema, no lo puede hacer simplemente sin saber nada del tema. Si a uno dice, pues investiga tal cosa, ya, pero ¿qué exactamente? Necesita una base. Y empecé a pensar, bueno, ¿qué base podríamos darle a un estudiante para que tuviera por lo menos un conocimiento básico de determinado tema? Entonces, lo más lógico sería hacer entrevistas a personas que supieran el tema. Y en este caso lo hicimos entrevistando a básicamente antropólogos, sociólogos, gente, digamos, del campo de las ciencias sociales, y algunos otros trabajando en tiempos concretos, como en campos más concretos, como la comunicación, empresas de comunicación, etc. Y también una serie de personas, digamos, no expertas, usuarios normales, corrientes, que son personas que hablan de temas como el ocio o la comunicación que tienen sus propias ideas. Entonces la idea era, bueno, hacer entrevistas, pero de tal forma que dieran una información básica, pero tampoco toda, tenía que crear algo para investigar. Y luego había que pensar también en el modelo didáctico del libro. Entonces, el libro, la estructura, mejor dicho, del libro y de cada unidad, es como sigue. Hay una introducción que se llama tú y, y luego si hay el tema de las unidades. Porque uno se imagina, hay un grupo de estudiantes de distintos países que vienen acá y están aquí en un grupo y tienen distintas ideas sobre un tema determinado. De igual manera que tenía un grupo de colombianos sobre un distinto tema. Luego hay un tema, tienen distintas ideas sobre un mismo tema. Entonces, para
como una especie de bocas, hay en cada unidad un ejercicio o dos ejercicios que llaman tú y, donde al estudiante se le pide que reflexione sobre algunos aspectos del tema y que hable sobre ese tema también con sus compañeros. Han dado un ejemplo, la exploración 1. La exploración 1 tiene como tema la familia colombiana, la composición de la familia colombiana y las relaciones familiares, que es uno de los temas que aparece también en el plan curricular. Entonces, aquí en este caso, ven que hay un ejercicio donde hay una serie de enunciados donde el estudiante puede decir que si cree que en su país eso es diferente, es igual, o cualquier otra observación, porque hay siempre más categorías que igual o diferente. Entonces ahí se abre ya un debate sobre el tema. El estudiante empieza a pensar en cuál puede ser, digamos, el enfoque de la tarea que va a hacer, qué temas hay ahí interesantes que pueden ser diferentes de las ideas en su propio país, sobre todo en temas socioculturales sensibles como la familia, por ejemplo. Seguramente un italiano, un alemán, un inglés, un español y un colombiano pueden tener ideas diferentes sobre cuál es la composición normal, entre comillas, de una familia, cuáles son las relaciones familiares. Esas son cosas culturalmente determinadas que hay que ir viendo con tranquilidad para después ir investigando. Entonces, esa es la primera parte de una unidad. Antes de seguir aquí, voy a casi mejor cambiar un poco de la secuencia. Les voy a dar primero los títulos de los temas de las unidades para que vean un poco cuál es el enfoque de la lectura. Bueno, sí. Bien. El nicho de la felicidad es una cita de una de las entrevistas de una antropóloga que habla de la familia y cita la idea de que para mucha gente, no para todo el mundo, para mucha gente la familia es el nicho, y él lo dice también entre comillas, el nicho de la felicidad. Por eso está también entre interrogantes, formas de relaciones familiares en la Colombia actual. Eso me parecía un tema bastante interesante para estudiantes extranjeros para investigar. Sopa y seco. Evidentemente eso, a lo mejor para Félix a ti no te suena, eso son cosas culturalmente muy específicas. Lo que sopa seca aquí es la estructura, como le explica también una persona de almuerzo, digamos, corriente. O sea, hay sopa y hay seca. Los de la puerta de al lado, vivienda y convivencia. La vivienda es una cosa típica también de los distintos países. Yo estaba antes hablando con Félix le pregunté, ¿sabes qué es un conjunto cerrado? Le dijo, sí, es una cosa matemática. No tengo ni idea, yo sé que es algo matemáticas, pero aquí significa otra cosa. Aquí todos los colombianos saben que es un conjunto cerrado. Entonces, ese concepto para el extranjero
investigar eso es interesante, cómo funciona eso y cómo funcionan las relaciones familiares, perdón, vecinales en Colombia. Conectado 24/7, las nuevas tecnologías. La pregunta central de seguridad es básicamente, bueno, cómo influyen las nuevas tecnologías en la vida de los colombianos. Está todo el mundo siempre conectado, quién sí, quién no, de qué manera, cómo funcionan ahí los medios. Todos esos temas están enfocados, digamos, desde la perspectiva de como le diría, del usuario común. No, este libro no es una enciclopedia ni un manual sobre cómo es Colombia, cómo son las ciudadanos en Colombia, eso sería otra cosa. Aquí estamos dando información parcial, incluso si quiere subjetiva, sobre una serie de temas y sobre qué piensa la gente de determinados temas para que luego se pueda seguir investigando. El empresario en sí mismo, el alumno, la educación, las escuelas, claro, es un tema muy amplio. Esta unidad lo que quiere no es presentar la escuela o cómo funciona la escuela en Colombia o cuáles son las materias de cómo funciona eso. Es algo que puede ser interesante para algunas personas, pero que se puede investigar perfectamente por internet. Aquí lo que quiere es que, bueno, ¿qué es lo que se exige realmente al alumno? ¿Qué tipo de alumno quiere producir la enseñanza colombiana? Y eso es interesante para un estudiante que también es, de alguna forma, alumno, o ha sido alumno de enseñanzas medias y universitarias, evidentemente. Tu cuerpo y tu mente, eso es sobre actividades de ocio. Tu cuerpo y tu mente es una cita de una de las entrevistadas que habla de una persona que le gusta correr y tal, porque ejercita su cuerpo y su mente. Actividades de ocio. Hacer mercado y hacer shopping. Colombia como sociedad de consumo. Ahí hay una persona que explica el desarrollo del concepto de sociedad de consumo en Colombia, que es un concepto distinto del que se maneja en otros países, quizás también más tardío por las distintas situaciones económicas y políticas. Otro tema, esa es la historia, el ciclo vital de algún colombiano, es un tema típico antropológico, donde investiga mucho cuál es el ciclo vital de las personas, cómo ven su propia historia, cómo ven los eventos y acontecimientos que han marcado su vida. Eso es distinto aquí de otros países. A mí, por ejemplo, me llamó siempre la atención la importancia que tiene aquí el grado, la graduación de los bachilleres, por ejemplo. Eso en muchos países sí se celebra, pero no de la manera como se celebra aquí. Y hay otros eventos importantes que son, digamos, están culturalmente determinadas y que son interesantes para investigar. Masculino o femenino, el techo de cristal, como saben, es ¿cómo se llama? El límite imaginario, bueno, real, pero imaginario, que impide que la mujer llegue, o las mujeres lleguen a los puestos más importantes en la industria o en fin, la vida económica o política. Entonces es un tema de la relación entre hombres y mujeres que se está desarrollando mucho, y ahí también quiero hacer hincapié en el aspecto de cambio. Un
una de las cosas que suele ocurrir cuando uno estudia la cultura de un país es, existe siempre el peligro de caer en estereotipos. Es decir, cuando uno dice esto es así, en Colombia esto es así, en España esto es así de otra manera, ese tipo de afirmaciones son casi siempre erróneas, porque es una regla, pero con 1000 excepciones. Y además esa regla también va cambiando. Por lo tanto, lo que he intentado es enfocar todos los temas lo más posible desde la perspectiva del cambio, es decir, de dónde viene eso y hacia dónde va. Eso está muy claro, por ejemplo, un tema de comunicación, que es algo que cambia rapidísimo. Está claro en el tema de la familia, que hay muchísimos cambios en la composición de la familia, por ejemplo. Las relaciones entre hombres y mujeres también cambian muchísimas cosas, y es importante que el estudiante vaya conociendo qué procesos hay ahí. Y lo que he intentado de todas formas es evitar que el estudiante tuviera una idea fija de cuál sería esa situación actual ahora, como si fuera algo fijo y inamovible. Eso no es de ninguna manera así. Pocos y buenos, el último tema sobre la amistad. También es un tema, la amistad entre... No estoy seguro si en Colombia o en el mundo latino la amistad es distinta de la amistad, por ejemplo, en países anglosajones o si a lo mejor en China. De todas formas, ahí hay unos temas que son interesantes para investigar. Digamos, ¿qué espera alguien de un amigo? Eso es lo mismo aquí que en Inglaterra. Eso es algo que el estudiante debería investigar. Entonces, estos son los 10 temas que he intentado desarrollar. Entonces, ahora sí podemos mover a las estructuras de las unidades. Ya hablamos del primero, que era tú y. Luego hay una serie de textos escritos auditivos, que es la fase de información. La esencia de ese apartado, que suelen ser 6, 7, 8, 9, 10 textos de distinta índole, es dar una idea inicial de cuál es el tema. Repito, no es de ninguna manera, no tiene ninguna intención enciclopédica, en el sentido de dar toda la información o una imagen supuestamente objetiva de la situación. No, de ninguna manera. Lo que hemos hecho es hacer una serie de preguntas abiertas a, básicamente, antropólogos. Abiertas para que pudieran hablar libremente y expresar libremente sus ideas sobre el tema. Esa es la ventaja de hacer preguntas abiertas. Y tiene otras ventajas, más bien prácticas y también lingüísticas, que la respuesta suele ser bastante larga. Los textos en total son 57 grabaciones que trae el libro, con una duración total de 2 horas y media. Son prácticamente todas del tipo, lo que llaman en marco común, monólogo sostenido. Es decir, oyes hablar a alguien que responde a una pregunta abierta. No son las típicas entrevistas de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces, ese es un tipo de registro que he elegido para dar esa información.
Luego vamos a poner algunos ejemplos para que escuchen cuáles son los resultados. Y los textos escritos son textos de distintas fuentes artísticas y otras sobre el mismo tema, es decir, pueden ser textos de periódicos, revistas, libros, etc. Eso en total, con sus ejercicios, le da una base informativa al estudiante para decir, bueno, ya sé más o menos cuáles son los temas aquí, cuáles son los subtemas del tema que estamos tratando. Además de esa información, eso le va a producir una serie de preguntas. Sí, pero si esto es así, ¿cómo va a ser tal cual? Entonces, eso es precisamente lo que quiero, que el estudiante empiece a hacerse preguntas para saber qué investigar. En el handout de la página 2 ven un ejemplo de cómo van a ser o cómo pueden ser los ejercicios. Esto es en la parte derecha de la primera hoja, ¿no? Exploración 2.1 de la sociedad de consumo en Colombia, donde el sociólogo Jaime Jaramillo explica una serie de cosas por qué se ha podido desarrollar una sociedad de consumo. Y un pequeño ejercicio que el estudiante puede utilizar para organizar su información. Si quieren podemos escuchar esta entrevista para que tengan una idea. Pues pienso que sociológicamente en ese periodo Colombia ha vivido, a pesar del conflicto interno, una tasa de crecimiento económico que, sin ser espectacular, ha sido sostenida, a diferencia de muchos otros países latinoamericanos, tasas del 3 al 6% anual. Este crecimiento sostenido de la economía, pues, es desigualmente repartido. Sin embargo, pienso que un elemento del cual no se ha reflexionado y que tiene que ver con esto es el surgimiento de nuevas clases medias en Colombia, vinculadas a un cierto dinamismo en la actividad económica, a una demanda para ciertas profesiones, al hecho que en este país se circula, ya no, digamos, en los 90 se hablaba mucho de los dineros del narcotráfico, continúa, pero uno puede decir que está circulando mucho dinero que no es del narcotráfico y que se expresa en la actividad edificadora, es decir, un boom de la construcción, algo que tiene que ver con el consumo en Colombia. En Bogotá se están creando permanentemente centros comerciales, incluso en los sectores de estratos 3, 4, de 3 para arriba, no solamente 5 y 6. Muchos. Lo que implica que hay una masa creciente con una capacidad adquisitiva media que de una parte no se contenta con la tienda de barrio, de otra parte quiere consumir, si no bienes de lujo, no necesariamente, pero
sí ampliar su esfera de consumo, la ropa, los alimentos. En esos últimos 15 o 20 años en Bogotá, pero en otras ciudades, yo creo que ha cambiado el concepto de cafetería, en el sentido que, vinculado a esos sectores medios y altos, creciendo en el cargo de los medios, y a un turismo cada vez más grande. Bogotá atrae más turistas que Cartagena. Se expresa en un tipo de café que tiene ya una mucha más elaboración estética que hace 20 años, ¿verdad? No es ya solo, no existe la cafetería con los asientos más baratos, todo en fila blanca, sino con diseños más estéticos, con una música, sí, para sectores medios. Esa es la grabación que va con este ejercicio. Para preguntar qué os ha parecido esta grabación, digamos, tanto desde el punto de vista lingüístico como, digamos, informativo. ¿Se parece a lo que se suele usar en clase o de distinto? ¿Les parece? ¿Qué comentarios? El profesor, ¿para qué nivel plantea esta actividad? ¿Perdón? ¿Para qué nivel está planteada esta actividad? Ah, ya, del nivel también, si quiere podemos hablar ya del nivel. Después, en la segunda parte, con el taller sobre comprensión activa, hablaremos también un poco de eso. El material está hecho, o sea, se tenía que hacer para B1 y B2. Claro, eso es un campo muy amplio, eso son, digamos, casi cientos de horas de estudio. Pero la dificultad de un texto, oral o escrito, no depende únicamente del texto. Yo diría que por lo menos en un 50% depende de qué es lo que tiene uno que hacer con el texto. Primero, cómo se aproxima uno al texto, y segundo, qué tiene que hacer, cuál es la tarea que tiene que hacer con el texto. Es decir, para un alumno que está en el nivel de uno bastante al principio, uno puede decir si esto es un poco complicado, pero por otro lado hay que tener en cuenta, luego aquí al final tenéis también un ejemplo, se le ofrece distintos tipos de ayuda. Este material no es un material hecho explícitamente para ejercitar la comprensión activa, es un material para que el estudiante tenga información para después hacer una exploración. Hay distintas técnicas didácticas para presentar un texto de tal forma que sea utilizable para distintos niveles, incluso dentro del mismo grupo. Eso depende de lo que uno le exija al alumno. El tema en sí es un tema que sí pertenece a este nivel, pero claro, usted puede decir no, para algunos de sus alumnos este puede ser complicado. Por eso el libro, todas las entrevistas, mejor dicho, tienen su transcripción. Y la transcripción para mí es algo, hay varios tipos de transcripción. Existe la transcripción en la tradición fonética, que obviamente para la mayoría de los estudiantes no sirve, eso está bien si estudian lingüística. Está la transcripción de los libros de texto, que no es transcripción sino un texto escrito para ser leído por locutores profesionales para parecer un texto hablado, que es otra cosa. Y en este caso las transcripciones para mí son un medio de trabajo, es decir,
La transcripción no es únicamente para comprobar si ha entendido bien lo que decían, es un medio de trabajo para ir practicando la percepción, por un lado, y la comprensión global del texto, por otro lado. Son los dos polos que luego vamos a ver también. Y la transcripción es también un medio para trabajar, por ejemplo, el léxico. Más observaciones, preguntas sobre esta entrevista en concreto. Sí, bien. Sí, usted dice que esto es como una base para dar lugar a posteriores indagaciones por parte de las indagaciones parten de los intereses del alumno o están analizados, porque creo que en la entrevista se abren muchas posibilidades, ¿no? Se habla del narcotráfico, habla de los papeles. Sí, no, claro, es digamos, es el tema eterno de cuando escribes un libro de texto, es decir, uno quiere que el alumno haga lo que quiere hacer, pero si tiene que hacer un libro de tal forma, entonces o bien no aparece nada o aparecen 28 posibilidades de cada ejercicio. Y las dos cosas son inviables. Entonces, al final, uno tiene que elegir, evidentemente, en este caso, una exploración. Uno tiene que decir más o menos qué es lo que tiene que investigar. Dentro de esa exploración, sí va a tener libertad. Evidentemente, yo no, como autor, no tengo nada que ver con lo que después haga un profesor y los alumnos en el curso. Si dicen, no, esta exploración que tiene aquí el libro no me gusta, yo quiero explorar otra cosa, pues yo no tengo nada que ver. No, eso está totalmente fuera de mi ¿cómo se llama? Mi alcance. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí. Antes de esta audición, ¿hay una actividad como de muestra de lengua que contextualice el tema para que el estudiante pueda comprender la temática de la audición? Sí, muestra de lengua que... Una actividad de muestra de lengua que contextualice la audición que está... O sea, tiene un tema especial que es el consumo y el... Sí, no, una actividad previa. El contexto son, en este caso, porque esta es una de las relaciones. Me parece que en esta unidad hay 4 y hay 3 o 4 textos sobre el mismo tema, sobre el consumo. Esos textos, digamos, es un juego intertextual, es decir, en esta parte de la entrevista Ramillo comenta determinado tema, en otras partes comenta otro tema, en los textos comentan otros temas sobre el centro comercial, por ejemplo. Hay una entrevista en esta misma unidad con el gerente de un centro comercial en Manizales. Entonces, hay esos temas, ¿no? ¿Eso es lo que te refieres o te refieres a más contexto para este mismo? Sí, para que la temática de la audición el estudiante pueda comprenderla y no llegue como deseo a hacer esa audición, sino que haya una actividad previa en la que se contextualice ese tema que es el consumo. Sí, no, en el libro no como tal, o sea, lo que hay en ese ejercicio es lo que tú ves ahí. Eso no quiere decir que el profesor no pueda hacer eso, precisamente lo que quiero hablar después, no pueda poner ese ejercicio en un contexto, evidentemente sí, pero si uno empieza a hacer eso en un libro, entonces son 20 veces más fácil. Eso es inviable. Sí, lo que hablábamos con el profesor Carlos es un temas demasiado específicos que tienen que ver, por ejemplo, con historia colombiana. Uno usualmente, para que la comprensión auditiva sea más sencilla en cuanto a vocabulario, entre lo que se da dentro de la lectura, uno que hace es tratar de colocar al estudiante en el proceso para que lo vea. No, sí, claro. Hay cosas, pero eso es precisamente lo que pasa en este material. Hay cosas muy específicas y otras que son bastante generales. Por ejemplo, os voy a poner una pequeña relación que es muy específica.
Bueno, en primer lugar hay que diferenciar este tipo de fiestas. En 1886 comienza verdaderamente nuestra liberación. Comenzamos a construir un Estado con proyecto propio. Pero un Estado con proyecto propio montado sobre toda la visión mercantilista y economicista, en donde definitivamente el Estado se alimenta del trabajo de sus ciudadanos, quienes a través de los impuestos permiten el desarrollo. Por eso el trabajo continúa siendo lo fundamental. ¿Cómo hacer entonces que entre el ocio en la visión de este nuevo Estado que se organiza? Ahí dejamos la pregunta. Esto es casi una clase en una universidad. A mí me interesaba presentar distintos registros dentro de la experiencia monólogos obtenidos. Evidentemente esto es muy específico, porque si él empieza en 1886, eso, si no sabes nada de la historia, entonces ahí sí que parece más perro, se murió así. Hay que saber, evidentemente saber algo de la historia colombiana para decir, en 1806 Constitución, ahí entonces, si sabes algo de la historia política, de económica del país, entiendes eso. Claro que eso exige un trabajo previo. Hay algo de información en el ejercicio que no viene aquí, donde explica sobre la Constitución y tal y cual. Pero eso se va aclarando. Por otro lado, repito, la liga no tiene la intención de ofrecer información a través de este enciclopedia. Es decir, después van a quedar una serie de preguntas y el estudiante va a intentar responder esas preguntas mediante la investigación. En este caso, me pareció bien que incluso hablando del ocio, porque cuando uno habla de ocio, normalmente las preguntas que hacen es: ¿qué has hecho el fin de semana? Bien, pues he montado una bicicleta, he ido al cine y ya, o juego al fútbol. O sea, ahí queda un poco la cosa del ocio, pero en este caso quisiera realmente poner en un contexto histórico el concepto de ocio. No tiene nada malo ver un poco de dónde viene esa actividad. Yo en entrevistas más, en las siguientes partes de fragmentos de la entrevista, el mismo profesor Jiménez habla del tejo, por ejemplo, o del golf como expresiones de tipos distintos de uso de distintas clases sociales y también de grupos etarios, por ejemplo, cuáles son las diferencias entre jóvenes y mayores. Entonces, todo eso son, digamos, pinceladas, si quieren, del tema que el estudiante después puede recoger para ver cómo es eso. O sea, no hay nada en la historia. Hay otras entrevistas que son totalmente distintas, que son más bien anecdóticas. Voy a poner otra cosa. Ventajas. Sí. Como viene aquí también, ¿no? Sí, viene aquí en la segunda parte de la página, hablando del tema de conjuntos cerrados. Entrevistamos a la administradora del conjunto aquí en Bogotá. Ventajas y desventajas. ¿Podemos escuchar? Sí. Ventajas. Para mí, ventajas, seguridad es una ventaja. Llego yo y sé que ya cuento con
con un equipo de trabajo que es una empresa de vigilancia donde me va a apoyar a mí para el tema de seguridad. Es el pasar yo la puerta del conjunto cerrado, ya es sentirme como en mi casa y saber que de ahí nada me va a pasar y voy a tener toda la seguridad. En primer lugar, para mí es seguridad como ventaja. Otra ventaja es, eso es como un barrio, eso es como un pueblo, en donde está la alcaldía, que es la administración, en donde están las tiendas, que es donde compran el mercado y demás, como en el caso de nosotros, que aquí tenemos hasta revoltería, tenemos todo. Si aquí está algo cerrado, salimos nosotros exactamente, de resto todo lo tenemos nosotros acá. Entonces es como sentirme en mi casa, todo lo tengo alrededor. Para mí eso es una ventaja también de la mano. El poder dejar salir a mis hijos sin ningún inconveniente de pensar que van a estar protegidos, así estén en los lugares, en las zonas comunes del conjunto, para mí también es una ventaja. Y una desventaja, y que lo veo en este conjunto, lamentablemente, y no sucede con todos, pero sí podríamos decir que una gran mayoría de los apartamentos acá son arrendados y en su gran mayoría los arrendatarios, los inquilinos no tienen sentido de pertenencia con el conjunto. Entonces, la desventaja es la falta de sentido de pertenencia de la gente que vive acá. Sacan sus perros, sus mascotas y dejan que hagan su deposición en cualquier parte, comen cualquier cosa y lo botan, porque aquí constantemente estamos nosotros haciendo aseo, recogiendo basura, y más nos demoramos las niñas en hacer el aseo y volver a encontrar la basura. Es difícil no crear normas en el conjunto cuando de pronto la gente está acostumbrada a hacer lo que quiere hacer, y organizar la casa ha sido algo difícil. Entonces no tiene sentido de pertenencia, cuelgan la ropa en lugares donde no la deben colgar. Yo cuelgo mi ropa, yo vivo acá y cuelgo mi ropa, a veces cuando ahí tengo mucha ropa la cuelgo en el baño, lo más liviano que sean sábanas, y en el baño se secan. Aquí las cuelgan de las ventanas de la sala, en las ventanas de las habitaciones que dan a las partes visibles de la agrupación, y eso no se debe hacer. El tema de la convivencia es complicado, y más nosotros los colombianos. Música a alto volumen, correr las sillas corriendo las del comedor así. Normalmente los tacones de las mujeres se lo colocan desde las 4 de la mañana, taconean. Uy, hay muchas cosas, muchas. Pero también hace falta como la tolerancia. Si yo vivo en un conjunto cerrado, sé que mi techo le corresponde al de arriba, mi piso le corresponde al de abajo y mis paredes le corresponden a los apartamentos de los lados. No es que sea mi pared, mi piso, mi techo, no lo es. Entonces, esto es un texto totalmente distinto, de un carácter totalmente distinto, que no necesita tanto, digamos, contexto para poder entender un tema de convivencia. Eso es bastante fácil de entender. Además, este es un texto que es el número 3.5, o sea, hay 4 grabaciones anteriores que hablan sobre precisamente conjuntos cerrados, relaciones vecinales, etc. Entonces, este es el lado práctico de lo que es el concepto de relaciones vecinales, donde hay una socióloga, Rocío Londoño, que habla, digamos, de la tesis sociológica, que dice a mayor proximidad física, mayor distancia social. Entonces, ese es un concepto bastante más abstracto que ya luego va explicando, y esto es la parte práctica, eso ya está puesto en contexto. Pero admito que hay un trabajo por parte del profesor necesario para saber cuál es qué actividad hay que hacer para poder usar el ejercicio. Luego está el nivel en sí, claro, con la forma de hablar. Esta es una persona que habla bastante rápido. Hay incluso personas más rápido. Por otro lado, el profesor, que usando lo que escuchamos antes, habla muy pausado. Esa era otra idea secundaria que yo tenía, de poder presentar distintas voces, no tantas como hubiera sido posible o deseable, porque uno tiene sus limitaciones prácticas, pero hay bastantes voces
distintas. Digamos. Yo creo que es evidente el valor potencial que tiene el texto como forma de acercarse a la cultura de la lengua. Creo que es bien importante esto, pues, porque son muestras de lengua reales y definitivamente eso es a lo que los estudiantes se deben exponer. Lo que tendríamos nosotros que preguntarnos como profesores de lengua es cuál es el objetivo que tendría yo al utilizar, por ejemplo, una muestra de lengua como esta. Es decir, o qué voy a recuperar de este texto. Y me encanta que es mostrar el texto en su naturaleza, es decir, es la velocidad normal de un hablante X, como también si un académico que quiere presentar algo lo hace de una forma distinta, pero no voy a sacrificar la naturaleza de la pieza lingüística por algo pedagógico. Entonces sí creo que es fundamental el poderlo tener y el poder verlo en su riqueza, en su magnitud de lo que representa ese texto. Lo que tendría uno que preguntarse es, bueno, el nivel, ¿sí? Para que se vea el caudal de información, lo que espero yo, no sé, explicar en términos de lo social, de lo cultural, de lo lingüístico, pero eso ya es un trabajo que el docente. Es el docente el que lo tiene que hacer. Es decir, yo como autor del material solo puedo prever una mínima parte de lo que va a pasar en el aula, porque no conozco a los profesores, no conozco a los estudiantes ni a la situación en la que trabajan, y entonces ahí los alumnos y el profesor deciden una serie de cosas que yo no puedo decidir. O sea, yo lo único que puedo hacer es ofrecer una secuencia didáctica, una serie de materiales, y que yo creo que esto puede funcionar así, pero evidentemente como cualquier libro, el profesor y los alumnos deciden qué es lo que necesitan realmente. Y si un texto les parece difícil, entonces tendrán que buscar otra forma de acercarse a ese texto, y si les parece fácil, pues... Más preguntas, sí, ¿Esto ya se llevó a cabo con estudiantes o está solamente escrito en el papel que tú ya fuiste con un grupo? No, o sea, esto lo terminé hace 15 días y prácticamente porque tenía que entregar a finales de enero, y lo entregué a finales de enero, dándole duro teclado. Entonces, no, esto no está aprobado porque no había tiempo para esto. Entonces, evidentemente, cuando esto salga como material, pues claro, los profesores tendrán que probar y ver cómo funciona y tal. Uno se basa en la experiencia que tiene y la experiencia que conoce otra persona. Sí, digamos. No lo oigo muy bien. Ya. Bueno, ya, sí, eso lo puedo comentar también. Bastantes años, pero no suficientes. Llevo aquí. No, mira, la pregunta me parece interesante. Yo llevo 11 años viviendo aquí. Y observando y escuchando y tal. Pero evidentemente si hubiera vivido aquí 10 años más o 20, vería las cosas de otra manera. Veo las cosas y es una desventaja y una ventaja. Como dice un compatriota mío, Johan Cruyff, el futbolista, que siempre dice, cada ventaja tiene su desventaja. Porque le habla así. Es decir, por un lado es una desventaja no ser colombiano, porque hay una serie de cosas que yo nunca he aprendido de niño o de adolescente o incluso de adulto joven, y ustedes sí. Es decir, yo lo noto a diario, es decir, cuando tengo de la familia de mi esposa, que es colombiana, a sobrinos y tal, y hablan del colegio. Yo no he ido al colegio aquí y me he
explicado tampoco en cuál es exactamente qué es lo que hacen exactamente en un colegio. Y dicen, pues sí, tienen tal materia, así, ¿no? O sea, a veces me ayuda con el inglés, entonces digo, uy, ¿qué hacen? Pues, esa es una desventaja. La ventaja, o sea, hay una serie de cosas que yo no sé. Ustedes sí. La ventaja es que puedo tener una visión un poco distinta, quizás a veces más ingenua, de la realidad. Es decir, puedo quizás ver y escuchar cosas que me llaman la atención por la información que tengo como profesor de lengua. Es decir, cuando la gente habla, puedo escuchar y al mismo tiempo hacer apuntes aquí en un lado, como por qué dice esto así. O sea, es algo que uno va desarrollando con el tiempo. Y lo mismo pasa con cosas socioculturales. Cuando hablo con alguien, puedo estar hablando con alguien y al mismo tiempo preguntarme por qué reacciona así, o por qué ha dicho esto y yo esperaba que dijera otra cosa. Entonces, esa es una ventaja. Y eso queda aquí en la selección de texto. Es decir, este material, seguramente si lo hubieras hecho tú, habría sido totalmente distinto. Si lo hubiera hecho él, habría sido totalmente distinto. Eso es inevitable. Eso es como un libro de estas características no puede tener una base objetiva, y menos con estos temas. Lo mismo pasará con los alumnos. Y hay temas de cierta sensibilidad donde uno puede, o sea, no es únicamente una cuestión cultural, es una cuestión también ideológica. Es decir, el tema, para hablar muy claro, el tema 1 sobre reacciones familiares y composición familiar, si eso lo escucha el procurador, va a saltar. Porque él no cree que haya tantas formas familiares en Colombia, porque para él hay una sola. Y así puede haber otras personas. Yo he elegido, como dije antes, una perspectiva de proceso, es decir, de cambio. Es decir, hay cosas que van cambiando sin imponer, al menos conscientemente, ningún punto de vista. Y eso pasa con todos los temas, es decir, uno elige y va buscando según las líneas que hay en los materiales determinados aspectos. Y eso es subjetivo, absolutamente. Digamos que su posición es neutra con respecto a los estudiantes de lenguas extranjeras, de español y a nosotros, o sea, que a los colombianos 100% colombianos. Algo así. Sí, claro. A mí me gustaría destacar el valor pedagógico y didáctico que tiene esta clase de material difícil, porque los docentes que hemos manejado cursos altos de enseñanza español para extranjeros nos damos cuenta de que realmente podemos estar pasando fácilmente una tarde buscando el material preciso que nos sirva para una clase específica con un propósito específico. Cuando usted se toma el trabajo de clasificar y de irse a buscar a estas personas para que nos provean a nosotros una muestra de lengua que es tan difícil para nosotros conseguirla, ¿sí? Y que a partir de eso, como usted dice, se puede crear cualquier cantidad de cosas y que nosotros usualmente eso es lo que hacemos con, por ejemplo, yo lo hago muy seguido con materiales de industria, me toca adaptarlo, que me toca crear la guía, que me toca hacer el antes y el después. Usted nos provee eso, de verdad que me parece fantástico. Y otra cosa, luego que yo he tenido la oportunidad de hablar con usted y me parece que usted sabe más de Colombia y más de cómo somos los colombianos que muchas personas que yo conozco. Ya, pues eso no lo sé, por ejemplo, no, pero seguramente no, pero lo mismo me pasaba cuando yo trabajaba en la universidad. Yo trabajaba en la Facultad de Estudios Europeos, donde
venían todos los semestres aproximadamente 200 estudiantes extranjeros de un montón de países. Y uno habla con esos estudiantes que están viviendo un semestre en otro país y dicen una serie de cosas que nunca me he fijado en eso, en que las cosas funcionan así, o que la gente sea así, o tal. Entonces, esa otra perspectiva puede ayudar. Desde luego también puede tener puntos ciegos, en el sentido de que no veo determinadas cosas. Sí, eso puede ser, pero ningún libro o texto, sino hace un análisis ideológico de cualquier manual, digámoslo más concretamente, porque me gusta ser concreto. Si uno ve la mayoría de los libros, a ver qué dice Félix, la mayoría de los libros de español, manuales publicados en España en los últimos 20 años, digamos, la mayoría de los personajes y la mayoría del público que los autores imaginan son gente de clase media alta, con algo de plata, con bastante, como medio pijos, como dicen en España. Es decir, esos libros están hechos para el público determinado y con una idea detrás. Es decir, no son hechos para el albañil de aquel lado. Es decir, cada libro tiene su carga ideológica. Y este libro seguramente también lo tiene. Y es muy posible que algunos temas, o el enfoque de algunos temas, no les vaya a gustar a algunos profesores o a algunos estudiantes. También puede ser que algunos estudiantes digan, no, o sea, yo no entiendo por qué dicen esto no es así. Bien, bienvenida sea la discusión. ¿Podemos ver la estructura completa? Sí, claro. Sigamos con esa estructura. Tienes razón. Después de esta segunda parte, entonces, de textos, auditivos y escritos, aparece una palabra de funciones, porque también un material de estas características necesita determinado soporte lingüístico, que evidentemente no es un manual como al uso, no tenía esa intención, pero sí quería aportar una serie de cosas que al estudiante le podían servir al hacer la exploración. Entonces, en el tercer apartado de cada unidad, en la segunda página hay un apartado dedicado a las funciones lingüísticas. He hecho del nivel de 1 y 2 una selección de las funciones que me parecieron más aptas para este nivel, para este objetivo. Aquí tienen un ejemplo en la segunda página de cómo se puede trabajar esas funciones, sobre todo partiendo de la práctica. Pedir y dar información es importante cuando vas a hablar con alguien. Entonces, aquí he puesto una serie de cosas que los estudiantes tienen que ir combinando. Eso es una cuestión práctica, tienen que simplemente buscar las combinaciones y después tienen que abstraer, es decir, tienen que decir, bueno, estas estructuras las puedo usar de esta manera. Entonces tienen que completar la parte 3.2 en los huecos para tener estructuras completas. Podría decir que sí, o puedo preguntar que sí, etc. Entonces cada unidad tiene un apartado de esas características. He intentado en los ejemplos usar un lenguaje más adaptado a las exploraciones que los estudiantes tienen que hacer. No siempre es posible, pero para que por lo menos el vocabulario y las frases en sí tuvieran alguna relación con la exploración que después tienen que hacer.
Ese es el apartado 3. Después viene la exploración. Sí, claro. ¿Qué motiva a un holandés a ir a un país como Colombia? ¿En qué momento estudió usted decide venir a Colombia? ¿Y en qué momento estudió usted decide enfocarse en el diseño de materiales? ¿Qué es lo que, digamos, lo motivó a usted para enfocarse a diseñar materiales? No, ya eso es toda una historia, pero vamos, te resumo. Yo me casé como colombiana, entonces el puesto de elegir entre Holanda y Colombia, eso ya era fácil. Material didáctico siempre he hecho, o sea, como profesor, el material que uno necesita en clase, si no lo tenía siendo materiales publicados. Y desde que vivo aquí y no tengo que trabajar, me he dedicado a esto con diversos grados de éxito, digamos. Es decir, y luego uno va, según el público también, publicando cosas. He publicado cosas que son para España, otras cosas que son para otros países, no para Colombia. Eso más o menos. Y este es el primer material que hago, digamos, específicamente para Colombia, porque en la ¿cómo se llama? En la PRESO, en el programa de estímulos, decía eso, hacer un material específico para Colombia. Esa es una respuesta a tu pregunta. La exploración, entonces, aquí os he puesto un ejemplo de la exploración de la unidad 4, donde va a investigar el uso de la tecnología de los colombianos. En la tercera parte han escuchado a distintas personas hablando de los medios de comunicación. Ahí hay entrevistas con algunas personas de RCN, por ejemplo, que hablan de cuáles son los medios de comunicación, la relación entre televisión, telefonía celular, tabletas, etc. Hay una persona que habla de cómo se informan los colombianos, por ejemplo, de qué manera, con qué criterio de calidad se puede informar a un colombiano de la actualidad. Y entonces, después de la exploración, lo que tiene que hacer el estudiante, o individual o individualmente o en parejas, a veces hay grupos, pero eso lo puede cambiar un profesor o los alumnos según la conformación del grupo, evidentemente. El uso de los medios de comunicación, y tiene que hacer una investigación en red, es decir, tiene que buscar a una persona, hacer un contacto con esa persona, hacer una entrevista, proponerle una serie de enunciados para ver si está de acuerdo, y esa persona le va a indicar a otra persona, que puede ser un familiar, un amigo, donde tendrá que hacer la misma exploración, y así 4 o 5 más. Entonces ahí llegará a hablar con personas totalmente desconocidas, y la tercera o cuarta ya no tendrá nada que ver con la primera. Eso digo, pues un amigo tuyo, tú le dices un amigo de él, un familiar que tú no conoces. Entonces ahí los estudiantes van a hablar para saber cómo utilizan esas personas los medios de comunicación. Si ven la televisión, cómo utilizan internet, para qué lo utilizan, cosas por el estilo. Aquí vienen también opiniones sobre los medios, como creo que el uso de internet ha cambiado mi vida, para que expliquen un poco eso. Entonces, esa es la idea de exploración. Ir a hablar con gente, hacerles preguntas o proponer determinados enunciados para ver qué opinan de eso. Esa es la idea de la exploración. Eso lo hacen con base en la información que han leído y escuchado
y con base en las preguntas que están aquí y que